Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, para eso hemos venido en esta mañana, para adorar a Dios. Y en este momento vamos a adorarle por medio de su palabra. Les invito a abrir conmigo a Esdras, capítulo 8, al libro de Esdras, capítulo 8. Varias veces con mi familia hemos tenido la oportunidad de visitar el parque de Disney en Orlando, Florida. Muchas personas van allí a Orlando, encontrás muchos argentinos ahí, hemos visto muchísimos argentinos ahí cuando hemos ido, pero mucha gente va allí para visitar Disney, van a Orlando para visitar Disney. Algunos van para ver a Mickey, ¿sí? Les encanta Mickey y quieren conocer a Mickey. Otros van para ver a Goofy, otros van para ver a los personajes de Toy Story o de Los Increíbles o de las princesas, o depende si tenés varones o nenas, ¿no? Yo tengo nenas, entonces eran las princesas. Y algunos van para subir a los juegos, otros van para sacarse fotos con los personajes y están en horas interminables de fila para sacarse una foto con un personaje de una de las películas. Otros van para tomarse un helado de 2.500 pesos, ¿sí? Porque son carísimos, pero tienen la forma de Mickey, entonces lo valen, ¿no? Van por muchas razones. Y yo he ido con mi familia y hemos podido ir varias veces. Pero lo que más me gusta a mí, porque soy un poquito extraño, es el orden, la organización. A mí me encanta el parque de Disney por su organización y su administración. Es absolutamente increíble. Y cuando vos vas llegando allí al parque, ellos en realidad tienen 4 parques de diversiones y un parque de agua. Y cuando vas llegando en su calle principal, hay un montón de carteles que te indican para dónde ir para el parque que vos tengas que ir. Y cuando llegás ya al estacionamiento del parque a donde vos vas, ellos tienen como 10, 15, 20 personas dirigiéndote a exactamente el lugar que estacionás. Y cuando vos estacionás y salís de tu auto 2 minutos más tarde, estacionaron 150 autos más atrás tuyo. Y el estacionamiento es gigante y estacionan miles y miles de autos. Y toma un nivel de administración increíble. Y yo me quedo ahí como, wow, me encanta. Ustedes vayan a los juegos, yo me voy a quedar acá en el estacionamiento todo el día, voy a mirar cómo estacionan los autos, ¿no? Como un tonto, ¿no? Mirando eso. Pero me encanta, después entras al parque, te dan un mapita del parque, tiene todo tal cual es, te da todos los horarios de todos los shows y todos los juegos y todas las cosas. Yo estoy como, me encanta. Y pobre, mi familia quiere ir acá y estoy como, no, ahí no, porque acá hay que seguir esto y hay que ir así, ¿no? Y los vuelvo locos a todos. Pero me encanta porque es un lugar que está todo bien marcado, está todo ordenado, está todo administrado, está todo como tiene que ser. Y más le vale porque sale un montón. Entonces lo tienen que hacer bien, lo tienen que hacer en orden. Cuando nosotros llegamos aquí a capítulo 8 de Esdras, vemos que Esdras es un hombre de orden absoluto, administrado en todo lo que hace. Y vamos a ver en los primeros versículos 1 al 14, que él va a dar un registro minucioso de todas las personas que van con él. Y luego él se va a asegurar que hayan levitas para que puedan servir en el templo. Y antes de ir, ellos van a ayunar y se van a humillar ante Dios. Y antes de salir y estar listos, ellos van a pesar todo el oro y la plata y todo lo que ellos tienen. Y van a pesarlo antes de salir y van a pesarlo cuando llegan a Jerusalén. Es un líder que de principio a fin es ordenado en todo lo que hace, es administrado en todo lo que hace. Y mientras él está manejando todo con responsabilidad absoluta, Dios está siendo bueno con él en cada aspecto del viaje. Y eso vemos aquí en Esdras capítulo 8. Un hombre, por un lado, de orden, de organización, de administración, de fidelidad al Señor en todo lo que el Señor le ha dado. Y por otro lado, y al mismo tiempo, en cada cosa que hace Esdras, Dios siendo bondadoso sobre él.
Vimos en capítulo 7 3 veces que dice que la mano de Dios estaba sobre él o la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Y en capítulo 8 vemos 3 veces más que dice la mano de Dios o la mano bondadosa de Dios está sobre Esdras. Y es exactamente lo que hemos venido viendo en estas semanas, que la mano bondadosa de Dios está sobre el hombre de Dios. Y este es el cuarto mensaje que se va a tratar de este tema. El primer mensaje de esta serie, dentro de la serie de Esdras, vimos las características del hombre de Dios. Y recuerdan que hay un versículo clave. ¿Alguien sabe cuál es la cita de ese versículo clave? ¿Alguien lo sabe? Esdras, ¿qué? 7:10. Es la clave del capítulo 7, del capítulo 8 y realmente de todo el libro de Esdras y de nuestras vidas. ¿Qué hizo allí? Se dedicó a estudiar, a aplicar y a enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios, los estatutos y los mandamientos. Y porque él estaba dedicado a Dios en esta manera, vimos la segunda semana el ministerio del hombre de Dios. Dios le dio un gran ministerio. Y ese fue un ministerio de llevar un montón de dinero a Jerusalén, embellecer la casa de Dios, ofrecer sacrificios a Dios y enseñar la ley al pueblo de Dios, que ya había regresado 80 años antes bajo Zorobabel. Y tercero, vimos la semana pasada cómo él responde a la bondad de Dios y el ministerio de Dios. Y recuerdan que vimos que él dice, bendito sea el Señor, bendito sea Jehová, bendito sea Dios, que me ha extendido misericordia, que me ha mostrado su bondad y que me fortaleció. Y en el momento que lo fortalece, dice en versículo 28, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Y es a lo que nos lleva hoy en capítulo 8, en cuarto lugar, el cuarto punto, nuestro punto principal hoy es el viaje del hombre de Dios. El viaje del hombre de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en Esdras, capítulo 8. Ahora, el título que le puse es irónico porque aquí habla de todo menos realmente el viaje en sí. Esto es como algunos domingos a la tarde cuando nosotros regresamos a casa y Sofi quiere ver alguna película y digo, bueno, pongamos una película. Y yo ya sé, les he contado, yo no voy a ver toda esa película porque me voy a quedar dormido, ¿sí? Entonces es una película de aventura y comienza la película y hablan de la aventura que van a hacer o que no quieren hacer y van presentando a todos los personajes y cómo se va armando toda esta aventura. Y va a ser una aventura increíble y cuando va a empezar la aventura yo estoy roncando, estoy dormido. Y por 1 hora, 1:20, siempre calculo perfecto para que sea justo el final de la aventura, justo veo cómo termina. Y termina la aventura y los que se tenían que enamorar se enamoraron y los que tenían que estar contentos se pusieron contentos, los que estaban peleados ahora se llevan bien y todo termina re bien. Y yo veo cómo va a empezar la aventura y veo cómo termina la aventura, pero no veo la aventura. ¿Quién quiere ver esa película? Nadie. Nadie va a ir al cine para ver esa película. Nadie la va a aprender, menos yo. Y después le digo, bueno, cuéntenme qué pasó, ¿no?, en la aventura. Porque ya sabía cómo iba a empezar y ya sabía cómo iba a terminar. Pero es la aventura la que está buena a ver. Cuando nosotros miramos aquí en Esdras 8, vemos que la riqueza de este pasaje no está en el viaje en sí. No está en el viaje en sí. En realidad, aquí en versículo 31 y 32, de 36 versículos, son los únicos versículos que hablan del viaje. Entonces, de 36 versículos, Esdras solamente toma 2 y en realidad es el 32. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí. Nada, ni siquiera habla del viaje. Entonces la riqueza de este pasaje vendría bien de cómo yo veo una película, ¿no? Donde no nos habla tanto del viaje, sino de lo que ocurre antes de salir y lo que ocurre luego de que ellos llegan a Jerusalén. Y eso es lo que vamos a estar viendo. El Dios bondadoso en toda la preparación y la llegada en el viaje de Esdras. Entonces, lo primero que quiero que veamos está en versículos 1 al 20, que es la bondad de Dios en proveer hombres de Dios. La bondad de Dios en proveer hombres de Dios. Si nosotros recordamos, vamos a ver, voy a usar el PowerPoint, ¿ahí está listo? Allí. Si recordamos nuestra línea de tiempo, digamos, ¿no? Recordamos que en el año 538 Zorobabel regresa con el primer grupo de exiliados de Babilonia a Jerusalén.
¿sí? Y después entre capítulos 6 y 7 tenemos 57 años que ocurren. Ahora tenemos 80 años en total de lo que ocurre entre el regreso de Zorobabel y el regreso de Esdras, que es muy interesante que tenemos muchos menos años entre Esdras y Nehemías, aunque el corte de los dos libros está entre Esdras y Nehemías. Pero ahora estamos en el año 458 y Esdras responde a la tarea que le ha sido dada. El rey lo envía, pero Esdras sabe que en realidad es Dios que hace que el rey proclame un edicto para que lo envíe. Entonces es Dios enviándolo a esta tarea. Y el momento que Dios lo envía, vemos al final del versículo 28, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Inmediatamente, ya, rápidamente, Esdras se mueve para llevar a estos hombres con él. Y entonces vamos a ver un poquito de quiénes son estos hombres que él recluta y quiénes son estos hombres que él lleva con él. Y lo que vemos en versículos 1 al 14 es que él toma un registro cuidadoso, minucioso de las personas que van, los jefes de las casas y las personas que van con él. Y lo primero que vemos allí en versículo 2 es que él lleva a algunos de la línea sacerdotal, la línea de Aarón. Dice allí en versículo 2 los hijos de Finés y luego dice allí los hijos de Itamar. Lleva a los hijos de Finés e Itamar, que son personas que eran hijos de Aarón, de la línea de Aarón. Luego en versículo 3 dice que lleva de la línea real, entonces comienza con la línea sacerdotal y después la línea real, dice de los hijos de David. Y después aún no sabemos con certeza, pero es muy probable que, versículo 3, los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías es el hombre, y con él 150 varones, también son de la línea real de David. Es muy probable, no sabemos con toda certeza. Pero luego de eso, de estas 4 que menciona, de estos 4 hombres y de sus familias, menciona 11 familias más, y es muy interesante que estas 11 familias son de las mismas que son mencionadas en Esdras 2. ¿Recuerdan que en Esdras 2 vimos una genealogía? Era la gente que salió con Zorobabel en el año 538. Bueno, aquí 80 años más adelante, en el año 458, vemos que ahora sale y 11 de las familias son de las mismas familias que salieron antes en Esdras capítulo 2. Entonces miren conmigo un poquito de estas familias, vamos a leerlo y vamos a ver algunos datos interesantes de ellos como grupo, ¿no? Pues no vamos a examinar a cada uno minuciosamente. Pero miren conmigo, Esdras capítulo 8, versículo 1, dice, estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía, que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Él quiere que esto quede bien registrado. Entonces miremoslo. El primero es en versículo 2, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica. Versículo 4. De los hijos de Paat, Moab, Elioenai, hijo de Seraías y con él 200 varones. De los hijos de Satu, Secanías, hijo de Jaasiel y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Bien, ¿cuántos varones fueron? Viste, tenían esos dichos, ¿no? Que te dan toda una historia, después vos tenés que estar contando lo que eran, ¿no? ¿Cuántos eran? Yo hice la cuenta. Sí, no la hice ahora, la hice en la semana. 1496.
1.496 hombres que viajan, pero a eso hay que agregarle 18 hombres, porque él menciona 18 hombres jefes de las familias. Entonces tenemos más o menos 1.514 personas. Y a eso hay que agregarle, miren versículo 18, él busca a levitas y dice al final que vino Serabías con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y versículo 19 dice, vino Asabías y al final dice, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y después en versículo 20 dice que vinieron 200 sirvientes del templo. Así que agreguemos eso. Hay más o menos 1.772 personas que vienen con Esdras, que son mencionadas que vienen. Y después se cree que con ellos, mujeres, niños, y creen que más o menos, muchos historiadores creen 5.000, 6.000, algunos van hasta 7.000, 8.000, pero quizás 5.000 o 6.000 es un número que podría ser realista, de la gente que viajó de Babilonia a Jerusalén. Y decimos, ¡fua! Eran un montón. Bueno, comparémoslo con Zorobabel. Cuando Zorobabel viaja de Babilonia a Jerusalén, son casi 50.000 personas. Y ahora es un 10%, 5.000 personas. No son un montón, son re poquitos. Son re poquitos. Fue un grupo chiquito. ¿Por qué? No sé, pero me imagino que es porque fue un viaje peligroso. Fueron 4 meses de viaje, difíciles, para ir de Babilonia, una gran ciudad donde ellos viven, a Jerusalén, una ciudad que todavía está media destruida, que todavía no tiene muros alrededor, que todavía no tiene protección. Y no apelaba esto a judíos exiliados en Babilonia que estaban bien, que estaban viviendo de una manera linda y agradable, dejar todo en Babilonia para ir a Jerusalén. ¿Para qué? Eran pocos, eran 5.000. Y miren versículo 15, dice, y los reuní junto al río que corre hacia Ahava, donde acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé a ninguno de los hijos de Leví allí. Entonces ahora él está reunido con casi 5.000 personas. Versículos 18, 19 y 20 no han ocurrido, ¿sí? Todos esos levitas que ven allí, sirvientes, todavía no están. Y Esdras está allí con el pueblo y él por varios días él comienza a buscar entre el pueblo. Ahora hay varios, no es que mira así nomás, va buscando entre miles a los sacerdotes, va buscando a los levitas y no encuentra ningún levita, dice así, ningún levita. Ahora los levitas sabían que ellos podían ir con Esdras. Miren conmigo capítulo 7, versículo 13, cuando Artajerjes da un decreto, dice, yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Y listo, Mauro, ya está el PowerPoint. Entonces él le dijo, cualquiera puede ir. Los levitas saben que pueden ir, pero los levitas no quieren ir. Entonces ningún levita se presenta voluntariamente ante Esdras para volver de Babilonia hasta Jerusalén. Ningún levita. Entonces yo me hago la pregunta, porque Esdras casi como que hace un escándalo que no hay levitas. Entonces me pregunto, ¿por qué fue tan importante que haya levitas? ¿Por qué debía haber levitas que viajen con Esdras de Babilonia a Jerusalén? ¿Por qué? Porque si no fuera tan importante, versículos 15 al 20 se podrían eliminar. Pero no solo es importante porque Esdras toma mucho tiempo para buscarlo, sino porque registra esto como una de las cosas más importantes del pasaje. Entonces, ¿por qué fue tan importante? Hermanos, porque los levitas fueron muy necesarios para la obra de Dios. Los levitas existían para ministrar en el templo. Algunos de los levitas estaban para vigilar el templo y al principio el tabernáculo, cuando lo llevaban de un lugar a otro. Los levitas servían como oficiales en el templo, que si recuerdan capítulo 7, versículo 25, Artajerjes mandó a Esdras para establecer jueces, para establecer oficiales, y los levitas podían hacer eso. Los levitas eran personas que enseñaban la ley. Y si recordamos, Esdras tiene que hacer ¿qué? Enseñar la ley. Entonces le puede ser útil. Y los levitas eran personas que transportaban las cosas del templo, los artículos del templo. Y vamos a ver aquí en versículos 18 y 19, las personas que Dios trae a Esdras son las mismas personas que en versículo 24 transportan todos los fondos monetarios. Las mismas.
Y entonces Esdras dice, yo no voy a proceder sin levitas. Y miren lo que hace, versículo 16. Por eso envié llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joiarib y a el Natán, hombres sabios. Si tenés un hijo varón, ahí tenés un montón de nombres para elegir, ¿sí? El mejor de ellos, Joiarib, es re fácil. Él busca hombres. Manda a 9 hombres fieles, jefes de familia, y 2 hombres sabios. ¿Por qué? Porque los levitas fallaron en presentarse. Porque los levitas fallaron en venir para volver de Babilonia a Jerusalén. Y él manda a estos hombres para que busquen hombres fieles, levitas. Y busca hombres seleccionados. Miren lo que dice. Y los envié a Ido, jefe en la ciudad de Casifia. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Él los manda a un hombre en particular llamado Ido, que debe ser alguna clase de maestro, no sabemos mucho de él, no sabemos nada. Y él está en Casifia y dice, anda allí, anda a ese hombre y decirle tal y tal cosa. No nos ha dicho lo que le tiene que decir, pero decirle la clase de hombre que yo busco. Entonces los manda y se asegura a buscar un grupo selecto de levitas que él sabe que necesita, él sabe que quiere, para que los traiga con él, para que ellos vayan de Babilonia a Jerusalén. Pero luego llegamos al versículo 18, y es el enfoque de este párrafo. Y después de versículo 21-23 vamos a ver que el mismo enfoque está en versículo 22. Y después en versículos 24 a 36 vamos a ver que el mismo enfoque está en el versículo 31. Y es lo que venimos hablando las últimas semanas. Miren versículo 18. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y a Asabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Vieron lo principal allí en versículo 18, y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros. ¿Por qué Esdras dice, ellos solo vinieron por la mano bondadosa de Dios? Hermanos, fue un gran sacrificio que estos levitas dejaran todo para levantar a sus familias de sus casas y mudarlos para llevarlos a Israel. Ellos estaban cómodos en Babilonia. Ellos no tenían razón personal por la cual sacar a sus familias de ahí. Seguramente muchos de ellos nacieron ahí. Todos nacieron ahí en realidad, porque han pasado muchos años, 80 años desde que volvió Zorobabel y aún más años desde que fueron exiliados. Nacieron ahí, se criaron ahí, es su casa, es su hogar. Y Esdras sabe que el éxito de que vengan levitas que no quisieron venir voluntariamente, que vengan ahora para volver a Jerusalén, es solo por la mano bondadosa de Dios. Esdras nunca los podría haber convencido. Esdras fue fiel en buscar a los levitas que él sabía que quería que vendrían y harían la obra que Dios quiere que hagan, pero Dios es el que fue bondadoso en darle esos hombres. Fue por la mano bondadosa de Dios, porque por la mano bondadosa de Dios, Dios provee hombres. Y miren los hombres que Él les provee, y no es coincidencia. Les manda de los hijos de Mali, y versículo 19 dice los hijos de Merari. Pero si empezás a indagar y estudiar un poquito, te vas a dar cuenta que los hijos de Mali también son hijos de Merari. Ahora, esto no es como yo soy hijo de Reinaldo, esto es como yo soy hijo de mi tatara, y vuelvo 200 siglos, ¿viste? Así, de eso estamos hablando. En Éxodo 6:19 dice, los hijos de Merari, Mali y Musi. ¿Vieron eso? Mali es hijo de Merari. Y acá dice que de los hijos de Mali viene Serebías y con él hijos y hermanos. Y después dice, de los hijos de Merari viene Asabías y Jesaías y con sus hermanos y sus hijos 20 hombres. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, escuchen con atención, Números 4, 29 al 33. Dice, a los hijos de Merari los contarás por sus familias, por sus casas paternas. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad,
todos los que se enlisten para servir en la tienda de reunión. Números 4:31 dice, esta es su responsabilidad de lo que han de transportar para todo su servicio en la tienda de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas alrededor del atrio y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus utensilios y con todo su servicio, y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. Este es el servicio de las familias de los hijos de Merari. Para todo su servicio en la tienda de reunión estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Dios le dice a Moisés, vas a establecer este tabernáculo y este tabernáculo se va a ir moviendo por el desierto y hay un grupo de familias que va a mover y transportar todas estas cosas del tabernáculo. ¿Y saben quiénes son? Los levitas de los hijos de Merari. Y aquí Esdras manda a buscar a estos hombres en Casifia que sabe que son de los hijos de Merari. Y en versículo 24 dice, entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías y a Asabías. Esto es Serebías de versículo 18 y Asabías de versículo 19, y con ellos a 10 de sus hermanos, y les pesé la plata. Les da a ellos todos los fondos económicos para llevar a Israel. Es como que Esdras sabía quién era el que debía llevar estas cosas de Babilonia a Jerusalén. Y él dijo, yo no me voy a Jerusalén hasta que estos hombres están acá. Y entonces dice, fue la mano bondadosa de Dios que trajo a Serebías con 18 hombres, trajo a Asabías con 20 hombres, y luego también me mandó 220 sirvientes del templo, y los sirvientes del templo servían a los levitas, que en este caso son estos 38 hombres. Fue Dios, por su mano bondadosa, que proveyó los hombres necesarios para Esdras, para el pueblo, para volver a Jerusalén. Y realmente fue una tarea imposible porque ¿cómo iba a convencer a estos hombres a volver con ellos? Solo Dios podía mover su corazón. ¿Y no es eso lo que hemos visto en todo el libro? Dios mueve el corazón del rey Ciro, Dios mueve el corazón de los hombres para que vuelvan. Dios mueve el corazón de, ahora se me van los nombres, de los otros reyes, de Darío, de Artajerjes, aún en Esther, de Jerjes. Dios está moviendo todos los reyes, Dios está moviendo a todos los hombres. Y aquí mueve el corazón de los levitas para que ellos vengan y se presenten y vayan ante Dios. Y cuando Esdras ve que ellos vienen, dice, esto fue por la mano bondadosa de Dios, no por nada que yo pude hacer. Un autor dice, el resultado fue tremendo, no en el número de levitas, sino en que Dios proveyó los líderes que Esdras necesitaba. Y es así. Dios siempre proveerá los líderes que su obra necesita. Esos líderes son dados por la mano bondadosa de Dios. Si vos sos un líder o llegás a ser un líder en la iglesia, recordá esto, no es porque vos sos grande, es porque Dios es bondadoso. Si nosotros tenemos grandes y los mejores líderes en nuestra iglesia, y nuestra iglesia crece y produce muchísimos líderes, no es porque nuestra iglesia es grande o increíble, es porque Dios es bondadoso. Es por la mano bondadosa de Dios. Dios siempre provee los líderes necesarios para la iglesia por medio de su mano bondadosa. Así lo hace. Entonces nosotros como iglesia debemos ser como Esdras en el sentido de que no decimos, bueno, Dios va a proveer líderes. No hago nada. No, él mandó a buscar los líderes. Nosotros debemos orar por líderes, que Dios provea, por hombres con sus esposas que se levanten a ayudar a liderar en esta iglesia, y por hombres y sus esposas, matrimonios que comiencen iglesias en la zona del Talar, y de Buenos Aires, y de Argentina, y quizás Dios los llame a ir a otro lugar del mundo. Orar por estos hombres que Dios llama al ministerio, y por esposas que los acompañen, que aman al Señor y que son de ayuda a su marido para estar en el ministerio. Porque si no hay hombres y Dios no levanta hombres, no vamos a hacer esos ministerios. No vamos a mandar a cualquiera a ir a ser un pastor si no es un hombre de Dios. Entonces por eso oramos por la mano bondadosa de Dios sobre nuestra iglesia, para que Él levante líderes que sean líderes aquí en la iglesia y salgan a fundar otras iglesias en otras partes del barrio aquí alrededor y de Buenos Aires y de todo el mundo. ¿Vos creés que la mano bondadosa de Dios está sobre nuestra iglesia? ¿Vos creés que Dios puede proveer líderes para esta iglesia?
¿Lo crees? Jesús mismo dijo a sus discípulos en Mateo 9, 37 y 38, un pasaje que sabemos de memoria, pero no desde esta traducción, así que por eso me encanta, para que sea fresco en nuestra mente. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Qué dice Jesucristo a los discípulos? Oren, oren. Había un montón de gente así esparcida y Él le dice, hay muchos y esto es una representación de todos los que hay, pero los que van a predicarles son pocos. Los que están en ministerio son pocos. Oren. Y ellos oran. ¿Vos creés que Dios puede proveer líderes? Vamos un poquito más. ¿Vos creés que vos podés ser el líder que Dios provee? Porque muchas veces leemos Mateo 9, 37, 38, así finalizamos el capítulo y después nos olvidamos y después leemos Mateo 10 y no asociamos las dos cosas. Pero ¿saben lo que ocurre en Mateo 10? La provisión de esos hombres. ¿Y sabe quiénes son? Los mismos que oraron. En 9, 37 y 38 dice a los discípulos, oren. Y en capítulo 10 dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús, después de instruirlos, para que hagan un gran ministerio. Entonces Jesús dice, oren. Y después Jesús dice, son ustedes. Y puede ser así en nuestra vida también. Entonces estoy dispuesto a orar. Estoy dispuesto a yo ser usado si el Señor quiere. Ahora quizás el Señor dice no. Y decís, bueno, buenísimo, oré y Dios dijo que no, zafé. Pero quizás sí. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar toda tu vida por el Señor y dársela a Él para que Él la use como Él quiera? Y quizás uno dice, no, pero en el ministerio no quiero estar porque es mucho trabajo, porque hay que estudiar mucho, porque hay que sacrificar mucho. Mirá si el Señor me llama a ir a un lugar del otro lado del mundo y nunca más veo a toda mi familia. O sea, te vas con tu familia, ¿no? Pero el resto de tu familia. Estoy cómodo, tengo un buen trabajo, tengo un buen lugar, estoy haciendo lo que necesito hacer. Hermanos, Dios usa a hombres y mujeres que están dispuestos a sacrificar todo. A sacrificar todo. ¿Vos estás dispuesto a dejar todo porque el Señor te use? Y aunque cueste comodidad, aunque familia esté lejos, aunque cueste un trabajo increíble que tengas o lujos que tengas, ¿estás dispuesto? Yo pienso aún en mi familia. Bueno, yo me crié en Argentina, soy argentino, pero mis padres no, y ellos dejaron todo por venir a Argentina. Mi mamá vino embarazada a Argentina, ir a otro país que no conocés, no sabés el idioma y llegar embarazada es una locura. Pero sé de otros misioneros también que dijeron, nuestros hijos están por nacer, una vez que nacen, vamos. Y después una vez que se crían y son grandes, vamos. Y después, no, pero están en la facultad, tenemos que visitarlos, no podemos. Y después, no, ahora tenemos 60 años. Y veo esa fidelidad en mis padres y también dejaron a su familia. Y los padres de mi mamá, a los pocos años, fallecieron los dos. Y los padres de mi papá no van a fallecer nunca, siguen viviendo para siempre. ¿Sí? Tienen 94 y 91 años, o 90 años, 94 y 90 años. Y yo los veo de vez en cuando. Y mis padres tuvieron que sacrificar, ver a sus padres, que sus nietos vean a sus abuelos. ¿Por qué? Por el Señor. Y así podríamos dar un montón de ejemplos de un montón de personas en la historia que han dado todo por el Señor. ¿Vos estarías dispuesto si el Señor te llama a eso? Y como iglesia debemos entender que solo por la mano bondadosa de Dios vamos a tener hombres y mujeres que Dios levante para hacer su ministerio. Entonces, gloria a Dios por los líderes que nos ha dado. Y cuando nos los da, no decimos, qué grande que somos. No, qué grande que es Dios, porque Él los provee. Entonces, lo primero que vemos aquí en versículos 1 al 20 es la bondad de Dios en proveer hombres de Dios. Dios le dio toda esta gente para que ellos puedan viajar a Jerusalén. Lo segundo que vemos es la bondad de Dios, al depender de Dios. La bondad de Dios al depender de Dios. Miren conmigo versículos 21 al 23.
Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Vemos aquí la bondad de Dios al depender de Dios, al depender de Dios. Ellos han estado allí por 3 días, ellos continúan allí en Ahava, junto al río. Me gustaría mostrarles en un mapa dónde está eso, pero nadie sabe dónde está Ahava. Y están allí ya los jefes de las casas, estuvieron allí por 3 días, están todas las familias, ahora han venido los levitas, están listos para salir, el hombre de Dios con el pueblo de Dios, para salir a Jerusalén y ya llegar a donde Dios quiere que hagan, para que hagan una tarea. Pero Esdras no está listo. Esdras no está listo. Quizá le dirían, vamos Esdras, bueno, dale, ya estamos todos, vamos, movámonos, no está listo. Versículo 21 dice que allí él proclama un ayuno. El viaje que ellos tienen por delante no debemos tomarlo a la ligera, es un viaje largo, de 4 meses. ¿Alguien alguna vez ha hecho un viaje de 4 meses? Nadie, ninguno de nosotros. Hoy podemos viajar en avión de aquí al otro extremo del mundo y lo hacemos en 24 horas. Un viaje de 4 meses sería largo, sería duro, sería en el desierto, sería difícil y sería recontra peligroso. Todo este camino está plagado de ladrones, está plagado de emboscadas. Sería un camino difícil. Y ellos son poquitos, son 5.000. Y de los 5.000 hay como 1.700 hombres. Son pocos, es un grupo pequeño. Pero aunque son pocos en cantidad, tienen una fortuna, tienen un dineral increíble, muchísimo, toneladas de dinero. Entonces, claro, si alguien escucha eso, no llega ni a la esquina, ¿no? Pocas personas, mucho dinero, el riesgo fue grande. Muchas mujeres, muchos niños, el riesgo fue grande. Entonces viajarían por 4 meses en el desierto y Esdras dice, ¿cómo nos vamos a mantener a salvos? Y la respuesta es descansar en Dios. Descansar en Dios. Ninguna otra cosa los iba a mantener a salvos. Entonces dice, entonces allí proclamé un ayuno para que nos humillemos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Esdras sabe que solo por la mano bondadosa de Dios ellos van a llegar a salvos a Jerusalén. Y entonces detiene a todo el pueblo, dice, paren, no es momento. Tomemos un tiempo. Tomemos varios días para ayunar y para orar a Dios y para pedir su favor, porque solo siendo humildes ante Dios nosotros vamos a llegar a Jerusalén. Es en Dios en quien dependemos y en nadie más para que lleguemos al lugar a donde tenemos que ir. Y Esdras cae en humildad, rogando a Dios que Él cuide de su vida. Hermanos, así debe ser en nuestra vida, dependiendo de Dios en todo momento. Entonces, cuando hay decisiones importantes y decisiones difíciles y cosas grandes que vienen, debemos parar un momento. Y nosotros vivimos en un mundo acelerado, ¿no? Siempre vamos. No, paremos. Descansemos en Dios. Esperemos en Dios. Y esto lo aplicamos a cada etapa de nuestra vida. Cuando comenzamos nuestro día, ya tengo este plan y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer... Paremos. Descansemos en Dios. Dependamos de Dios. Y no confiemos tanto en nosotros mismos, no confiemos tanto en nuestros juicios. Debemos caer en dependencia de Dios. Es Él quien nos cuida, es Él quien nos protege. Y hay veces aún como iglesia que debemos parar. Hay momentos que debemos ayunar. Hay momentos en los cuales debemos decir, no, debemos estar en oración por la iglesia,
por los hermanos, por la salvación de personas en el barrio, por personas en el barrio donde vos vivís, en tu trabajo, por nuestras familias que no conocen a Cristo. Debemos pedir a Dios en oración. Por nuestros planes, por nuestros proyectos, ponerlos a la luz de lo que Dios quiere hacer y ver si es lo que Dios quiere para nuestras vidas o no. Cuando estaba Rudy hace unas semanas, él nos contaba acerca de un hombre que Dios usó grandemente. Este hombre era un basquetbolista impresionante. Era muy joven y estaba en el secundario y muchas universidades lo estaban reclutando. Y él ya había decidido ir a una cierta universidad que le iban a pagar todo, ¿no? Porque le iban a dar una beca y le pagaban toda la universidad. Y él iba, jugaba básquet y sacaba su título gratis. Y luego estaba la escuela donde iba Rudy y uno de los hombres le dijo, que reclutaba, dice, vení a nuestra escuela porque Dios te puede usar grandemente. Y él dijo, bueno, sí, eso está bueno, pero no tengo la plata para ir a tu escuela. Y acá me van a ofrecer todo. Y él le dijo, bueno, ¿vos considerarías sentarte a orar 5 minutos cada día este año a ver si Dios quiere que vengas a nuestra facultad cristiana? Dijo, bueno, sí, puedo orar 5 minutos por día, no hay problema. Y así oró todos los días por 5 minutos. Y Dios empezó a convencer su corazón. ¿Y saben a dónde fue? A la facultad cristiana. Y Dios proveyó todo lo que necesitaba para estudiar ahí. Y después él terminó estando en el ministerio y siendo usado grandemente por el Señor. A veces nosotros tenemos proyectos y son buenos, es lo que Dios quiere. Pero de igual manera, aún así debemos parar y buscar a Dios, que Dios nos muestre. Y orar y descansar en Él, para que Él nos guíe en el camino correcto. Y a veces ya va a ser seguir en ese camino, como hace Esdras, y a veces va a ser, no, estás en el camino incorrecto, cambialo. Pero en todo lo que hace Esdras, él cae ante Dios en humildad. Y él dice al pueblo, nosotros debemos depender de Dios. ¿Vos dependés totalmente de Dios en todo lo que haces? ¿En tus acciones vos confías en Dios? ¿Alguna vez has emprendido en algo donde debías descansar en Dios y solo en Dios? Yo les he contado un poquito acerca del pastor James Coates o Santiago Coates, que es un pastor canadiense, que en el tiempo de la pandemia él fue a la cárcel, lo pusieron en la cárcel. Y él fue a la cárcel por 35 días, porque él tuvo reuniones durante la pandemia. Y a él le dijeron, solo puedes tener tanta gente en tu reunión, y él tuvo la reunión como si nada. No se enfermó ni una persona, no tuvo COVID nadie. Fue algo increíble, pero le cerraron la iglesia y a él lo mandaron a la cárcel y lo pusieron en la máxima seguridad, en la peor prisión, en el peor lugar, en confinamiento solitario. Lo escribí porque no lo voy a acordar, confinamiento solitario, por 35 días. Él dijo que cuando él entró tenía miedo. Imagínate que te pongan a vos, alguien sano, alguien que ama al Señor, alguien que vive una vida justa, y te ponen en una cárcel de máxima seguridad. Todos temblaríamos. Aún los peores ladrones tiemblan cuando entran ahí. Y tenía que descansar en Dios. Tenía que depender de Dios. Y luego de 35 años él salió y habló de las oportunidades que Dios le dio de ministrar a otros que estaban teniendo dificultades terribles ahí adentro. Pero hay momentos en el cual, en todo momento, pero especialmente hay momentos que tengo que depender de Dios. Pero eso me lleva a depender en todo momento, porque no solo en algunos. ¿Vos crees que Dios te protege? ¿Vos crees que Dios es a quien vos podés acudir? ¿Y es a Dios a quien vos acudís para tu dependencia? ¿Es a Dios? Vemos allí que ellos paran para hacer ayuno. Y miren lo que dice el versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. ¿Qué le dice? Yo tuve vergüenza de pedir al rey. ¿Por qué? Porque le dije, la mano de Dios está sobre nosotros. Nosotros buscamos a Dios, entonces Él está con nosotros. Yo dije al rey, Dios es bondadoso, Dios es poderoso, Dios nos puede proteger. Y entonces ahora me voy a dar vuelta y voy a decir al rey, pero rey, me mandás un montón de tropas porque Dios es poderoso con tus tropas nada más.
Él no quería pedirle al rey. ¿Pero por qué no quiere pedirle al rey? Porque él no quiere confundir al rey de quién lo va a proteger. Y el que lo va a proteger es Dios. Ahora, no hagamos una mala teología de este versículo, ¿sí? Porque después gente saca todo el contexto de este versículo. ¿Significa que estaba mal que Esdras pida tropas al rey? ¿Hubiera estado mal? ¿Hubiera sido pecado? No muevas tu cabeza, responde en tu mente, pues yo te voy a responder la pregunta en un momento. ¿Estaba mal? ¿Y para nosotros hoy está mal que tengamos seguridad? ¿Está mal que tenemos, miren a su izquierda, rejas en la ventana? ¿Está mal que tengamos rejas afuera? ¿Está mal que tengamos una alarma? ¿Está mal que llamemos a la policía si alguien viene a robar? Ay, pero ustedes no confían en el Señor. Deberían dejar todo abierto. Eso es lo que podríamos sacar de este pasaje. Decir, no, confío en el Señor, entonces no protejo nada. ¿Estaría mal eso? Poner seguridad en mi casa. Hoy saliste de tu casa y cerraste con llave la puerta y cerraste con llave el portón y bajaste del auto, aún aquí en la iglesia, y cerraste con llave el auto. Bueno, ¿qué hizo Nehemías cuando él viajó? Miren conmigo, capítulo 2 de Nehemías, no Esdras, Nehemías, solo un par de páginas. Está Esdras 9 y 10 y después está Nehemías 1. Nehemías 2. Cuando Nehemías viaja unos 14 años después a Israel, bajo la autoridad del mismo rey, el rey Artajerjes, dice versículo 7, y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda el bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. ¿Qué vemos de Nehemías? Rey, yo voy a ir, pero necesito esto y esto y esto. Y aún el rey le da hombres de a caballo para que lo protejan. Esdras llega a Jerusalén a salvo, Nehemías llega a Jerusalén a salvo, y los dos dicen la misma cosa. Fue por la mano bondadosa de Dios. ¿Alguno hizo algo incorrecto? No. Dios te puede proteger con todas las tropas, y hay momentos en que Dios elige protegerte sin ninguna de todas las tropas. Y poner protección o no poner protección, igual puedo confiar en el Señor. Entonces vemos que los dos descansaron en Dios y Dios protegió a los dos. Él no hubiera estado mal que Esdras pida protección del rey, pero en su mente él no quería confundir al rey de quién era el que realmente lo protegía en el camino. Y si le soy sincero, yo hubiera estado más con Nehemías. Y si vos sos sincero, quizá también. Entonces, versículo 23, quiero que veamos cómo se conecta versículo 22. Es hermoso verlo. En versículo 22 la cita dice, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Y después versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. En versículo 22 tenemos una palabra que es la palabra buscan. La mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan. Esta palabra en hebreo es la palabra bakash. Bakash. Y lo que está diciendo es que el que busca a Dios, el que va tras Dios, el que ama a Dios, el que siempre quiere la guía de Dios, Dios está con él. Y aquí en versículo 23 dice, entonces nosotros ayunamos y pedimos a nuestro Dios. ¿Saben qué es la palabra pedimos? Bakash. Es la misma palabra. ¿Qué está diciendo Esdras? La mano de Dios está con todos aquellos que buscan a Dios. Esa es su teología. Eso es lo que él sabe de Dios. Eso es lo que él entiende de Dios. Esa es la parte doctrinal. Y después él lleva su teología y lo pone en práctica. Y dice, entonces, por esa verdad, por esa realidad, nosotros ayunamos y pedimos a Dios. Nosotros buscamos a Dios. Hermanos, a veces nosotros tenemos una desconexión entre lo que creemos y lo que hacemos.
Pero Esdras no tiene ninguna desconexión. Él dice, la mano de Dios está con aquellos que lo buscan. Y luego él busca a Dios. Increíble. Y cuando él busca a Dios, dice, y él escuchó nuestra súplica. Porque Dios escucha a los que lo buscan. Y vamos a ver que Dios los escucha y Dios los protege. Porque él cae humildemente ante él. ¿Vos creés lo que Esdras dice en versículo 22 acerca de Dios? ¿Vos creés eso? ¿Vos creés que Dios está a favor de los que le buscan, pero está en contra de los que le abandonan? Porque es lo que la palabra de Dios dice aquí en versículo 22. ¿Creés eso? Y si lo crees, entonces te pregunto, ¿vos buscás a Dios? ¿Vos anhelás a Dios? ¿Vos pedís de Dios? ¿Vos vas tras Dios? O quizás decís, yo sé lo que tengo que hacer, sé la teología, sé la doctrina, pero vivo de esta manera y hay un gran abismo entre lo que sé que tengo que hacer y lo que entiendo y lo que hago. Hermanos, no podemos estar de los dos lados. O yo voy tras Dios o yo abandono a Dios. Es uno de los dos. O yo amo a Dios o yo soy enemigo de Dios. No hay punto en el medio. O soy un hijo amado de Dios o estoy bajo el poder y la ira de Dios, que es lo que dice el versículo 22. O estoy en el camino de los justos o estoy en el camino de los impíos. O estoy con Dios y su poder, o estoy en contra de Dios y bajo su ira. Hay dos caminos, hay dos vidas y hay dos destinos. Con Dios o contra Dios. Su mano está con todos los que le buscan, pero su mano está en contra de los que lo abandonan. Es muy claro, no hay ningún punto en el medio. ¿Estás con Dios o estás en contra de Dios? Y la pregunta es, ¿dónde estás parado vos? Porque nadie está parado en el medio. ¿Dónde estás parado vos? ¿Has abandonado a Dios? Porque si abandonaste a Dios, su ira está sobre ti. La Biblia nos dice que estás en las manos de un Dios de ira, un Dios de furor, un Dios que está en contra tuyo. Y tu fin es ruina, tu fin es destrucción, tu fin es la eternidad en el infierno, en sufrimiento, separado de Dios. Todo aquel que está bajo la ira de Dios es porque ha abandonado a Dios, está en contra de Dios y su fin es ruina. Estás en el camino de la ruina al fin de la ruina. Y ese fin no tiene fin, dura para siempre. Ese es el que abandona a Dios. O buscas de todo corazón a Dios. Porque el que busca de todo corazón a Dios es el que conoce a Dios. El que ha creído en Cristo. Y esa persona ve la mano bondadosa de Dios. Entonces, o la mano de Dios está totalmente en contra tuya, o la mano bondadosa de Dios está totalmente sobre ti, que es algo hermoso. Y entonces, Dios cuida de ti. Y entonces Dios se ocupa de ti. Y entonces su mano está sobre ti siempre. Y el fin es glorioso. El fin es el cielo. El fin es la eternidad en la gloria de Dios, adorando allí y viendo a nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso. Los caminos son diferentes. Y todo depende de una cosa. ¿Abandono a Dios o busco a Dios? ¿Rechazo a Dios o conozco a Dios? Y lo que hizo Esdras, es decir, la mano de Dios está con los que le buscan. Y después básicamente dice, y yo le busco. ¿Vos buscás a Dios cada día? Humillate ante Él y dependé de Dios en todo. Entonces llegamos al versículo 24. Hemos visto hemos visto la bondad de Dios en proveer hombres de Dios. Hemos visto la bondad de Dios al depender de Dios. Y en tercer lugar vemos la bondad de Dios en el cuidado de Dios. La bondad de Dios en el cuidado de Dios. Miren versículo 24. Dice, entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos,
Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 22 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3,4 toneladas y 3,4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos y 2 utensilios de fino y reluciente bronce valioso como el oro. Vemos aquí que Dios usa a los levitas. Aunque ellos se negaron a venir voluntariamente por su propia cuenta, Dios en su misericordia los trae y ahora los usa grandemente en que ellos lleven el oro, la plata, los utensilios y las ofrendas. Ellos van a llevar esas 4 cosas de Babilonia a Jerusalén. Ahora, noten con cuidado la integridad de Esdras. Y lo vamos a ver también en versículos 28 en adelante, pero no quería leer todo en este momento. Pero noten la integridad de Esdras. Primero, Esdras sabía delegar. Esdras no llevó todo el dinero. Esdras se lo entregó a los levitas. ¿Y a qué levitas se los entregó? A los que antes él había mandado a llamar en Casifia, que estaban bajo el liderazgo de Ido. Él quería levitas en particular, que eran fieles, y ahora que ha buscado a esos hombres fieles, les entrega a ellos todo el dinero que ellos van a llevar de Babilonia a Jerusalén. Entonces, busca a hombres fieles, lo entrega a hombres fieles y él muestra su integridad al pesar todo ante ellos. ¿Notaron eso en esos versículos? Pesó todo el oro, pesó toda la plata, pesaron todos los utensilios, pesaron todas las ofrendas. Cada cosa que ellos llevaron, lo pesaron. Y lo vemos aquí en versículos 24 al 26. En versículos 28 al 30 dice de nuevo que lo pesan. Y cuando llegan a Jerusalén, en versículo 34, dice que todo fue contado y pesado y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Lo pesan una y otra vez. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros que hay total integridad en el manejo del dinero desde que lo reciben hasta que lo entregan. Y eso toma hombres fieles para llevar el dinero. Quizás nosotros miramos versículos 24 en adelante y decimos, Esdras, salí de una vez. Perdiste tiempo buscando levitas, perdiste tiempo ayunando y ahora estás perdiendo tiempo pesando todo porque habrá tomado días que pesen todo esto. Dice, salí de una vez, es re exagerado lo que estás haciendo. Cada detalle hay que registrar, hay que documentar todo. Dale, Esdras, movete. Pero había muchísimo para pesar y él quería estar seguro. Y se dice que todo lo que ellos tenían para pesar era una cantidad tan grande que sería hoy el saldo de entre 100.000 a 500.000 personas, el saldo anual. O sea, era una fortuna lo que ellos estaban llevando. Era tanta fortuna que algunos comentarios que leí esta semana y de los eruditos más conocidos dicen, pero acá hay una variante textual que significa que cuando ellos tomaban lo que se escribió en el hebreo original y lo copiaban y lo copiaban y lo copiaban, se confundieron los números y pusieron un número que en realidad es mayor al que estaba. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, es imposible, que puede ser que sea tanto dinero el que tenían. Pero hermanos, podemos confiar en nuestra Biblia que es segura y es estos números que dice acá. Era una fortuna lo que ellos llevaron, un montón de dinero. Y así todo, Esdras dice, nos vamos a tomar el tiempo de pesar cada pedacito de oro, cada pedacito de plata, todos los utensilios, todas las ofrendas. Dios le dio gran sabiduría, porque esto protegió la integridad de Esdras. Esto protegió la integridad de los levitas, esto los protegió a ellos como pueblo a ser responsables con todo lo que Dios les había dado. Hermanos, muchos escándalos en las iglesias de hoy podrían ser protegidas o evitadas si tuviéramos esta clase de protección y si fuéramos más allá de lo que se espera. Yo les cuento rápidamente, en nuestra iglesia nosotros tomamos una ofrenda cada semana y en la ofrenda que nosotros tomamos siempre la cuentan 2 ujieres. Siempre hay 2 personas, nunca la cuenta una persona solo. Y cuando la cuentan esas 2 personas, luego los 2 firman y los 2 entregan esa ofrenda y esa ofrenda tal cual como fue contada y anotada y firmada es agregada a la ofrenda. Y después esa ofrenda se presenta a la iglesia.
Y después a fin de año tenemos al pastor, a un diácono y a un miembro que la iglesia elige para contar y contabilizar todas las ofrendas. Y todo lo que entró debe ser tal cual como dice esas hojas, y todo lo que salió debe ser por recibos que fueron usados para las cosas que se pagaron para la iglesia. Y uno dice, ¿por qué tanta pérdida de tiempo contando y descontando y agregando y sacando y comité para esto y para eso? ¿Por qué? Porque eso protege al pastor, porque eso protege al diácono, porque eso protege a los líderes, porque eso protege el testimonio de la iglesia, para que después no salga y digan, mirad, los líderes se robaron millones de pesos, porque pasa todo el tiempo en las iglesias. Y entonces queremos tener esa integridad en todo lo que hacemos. Y la ofrenda es solo una forma en la que se hace, pero la más obvia a todas las personas y al mundo. Entonces le entrega esto, lo pesa todo. Y miren versículo 28 lo que les dice cuando ya se lo da. Ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Él les entrega eso y les dice, esto es sagrado. Y ustedes están consagrados ante Dios para hacer esta tarea sagrada ante el Dios sagrado. Es una gran responsabilidad. Y la fidelidad de los levitas en cuanto a esta tarea va a depender en su entendimiento de lo santo que es Dios. Porque ellos son consagrados ante un Dios santo. Y esta palabra consagrado y sagrado viene del libro de Levítico, donde ellos estaban siempre consagrando todo. Y al final de cada sección importante dice, porque yo soy Dios, porque yo soy santo, porque yo soy Jehová Dios santo, y porque vos debes ser santo como yo. Entonces toda consagración que ellos fueron puestos para hacer en servicio a Dios era a un Dios santo. Y cómo van a responder ellos a esta tarea y cómo la van a llevar adelante, cómo van a ser responsables, va a depender de su visión de Dios. Si creen que Dios es grande o no, si creen que Dios es santo o no, si creen que su consagración ante Dios es importante o no. Y hermanos, es así en nuestra vida también. Nosotros vamos a ser fieles o infieles a la medida que entendemos quién es nuestro Dios. Si nuestro concepto de la santidad de Dios es chiquito, entonces continuamente soy infiel. Soy infiel. No estoy consagrado a Dios, vivo mi vida, así nomás. Si nuestro concepto de la santidad de Dios es grande, entonces soy fiel. Porque el que es infiel va a decir, bueno, si pierdo un poco de dinero, bueno, y soy irresponsable, ¿qué importa? Hay un montón de plata, ni se van a dar cuenta. O si yo tomo un poco para mí, ¿qué importa? Pero cuando yo entiendo lo santo que es Dios, no solo no le voy a robar a Dios, pero voy a estar seguro de que yo no pierdo ni una gota de oro, nada. Tengo que llevar todo lo que Dios me ha dado, porque Él me ha consagrado, fui consagrado por el Dios santo para esta tarea tan importante. Y así debe ser en nuestra vida. Nuestra fidelidad está basada en nuestro entendimiento de quién es Dios. Nuestra fidelidad a Dios está basada en nuestro entendimiento de quién es Dios. Y un autor que leí esta semana dice, cómo administramos lo que Dios nos ha dado, demuestra lo que pensamos de Dios. Es así. Y no estoy hablando solo de dinero, estamos hablando de nuestros talentos, estamos hablando de nuestros dones, de nuestro tiempo, de todo lo que hago en mi vida, todo lo que hago en mi vida con mi tiempo, con mis dones, con mis talentos, con lo que Dios me ha dado, demuestra qué pienso yo de Dios. Y Él le dice, ustedes son consagrados a Dios, entonces versículo 29 dice, vigilen y guarden esto. Vigilen y guárdenlo. Ya lo pesaron, acá dice, lo van a pesar de nuevo, y después dice de nuevo en versículo 30, al final, el oro y los utensilios ya pesados. Está como, esto lo vamos a pesar.
Sean fieles, guárdenlo, vigílenlo, no lo pierdan, no se los roben, no dejen que pase nada, porque todo se va a pesar con exactitud cuando lleguen a Jerusalén. Y así todo fue hecho abiertamente, sin encubrir nada, y se ve la integridad de Esdras en esto, y después se va a ver la integridad de todos los levitas, porque van a llegar, y todo tal cual pesaron cuando salieron de Babilonia, es lo que llegó a Jerusalén. Pero porque Esdras también sabía a quién se lo estaba dando, ¿no? Porque había buscado a estos hombres y los había elegido él. Entonces salen de Babilonia, salen de allí de Ahava. Dice, partimos del río Ahava al día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Ahora, si vos venís prestando atención y quizás en la semana venís leyendo Esdras y en estas semanas Esdras 7 y 8 vas a decir, no, pero ellos no salieron el día 12. Miren conmigo, capítulo 7, versículo 9. Dice, también algunos de los israelitas y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5, que era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir a Babilonia. Entonces muchos van a decir, ves, la Biblia está llena de errores. El primer día del mes, y acá dice el día 12º del mes. Pero hermanos, sabemos que fue el primer día del mes. Salió y llegó a Ahava, donde reunió a todos. Allí estuvieron 3 días, mandó a buscar levitas, algunos días más. Ayunaron y oraron, más días, pesaron todo, más días, y aquí estamos en el 12º día del mes. No es tan difícil de entender, ¿no? Entonces es el día 12 y ellos ahora parten de todo el área de Babilonia hacia Jerusalén. Y como vengo diciendo, decimos, qué manera de perder tiempo que tuvo Esdras. Pero hermanos, no fue una pérdida de tiempo. Fue un líder que estaba tomando pasos, pero que estaba examinando todo, administrando todo, poniendo a la gente correcta en el lugar correcto, yendo a Dios, a la persona correcta para pedir el cuidado y pesando todo de la manera correcta, para que cuando ellos salgan por 4 meses, todo marche como debe marchar. Hay tantos líderes que dicen, voy a hacer esto, entonces van, lo hacen y no piensan en nada. Pero no, Esdras tiene sabiduría que Dios le ha dado. Recuerdan que en capítulo 7, versículo 24 creo que era, habla de la sabiduría de Esdras, o versículo 25, de Esdras que es sabio ante Dios. Esto es parte de su sabiduría, cómo él se manejó, y podemos aprender mucho de cómo él se maneja. Tanto para alguien que es pastor como yo, o para vos en tu trabajo, o vos como líder de tu casa, o como líder de lo que hagas. Cómo él se maneja, aunque quiera hacer algo rápido, toma el tiempo para hacerlo rectamente ante Dios. Y versículo 31 nos dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas del camino. Nuevamente ahí está la frase, la mano bondadosa de Dios estaba sobre nosotros. Llegamos a salvo, y versículo 32 dice, llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Llegaron a salvo, llegaron sin problemas, llegaron sin ataque de los enemigos, en un camino plagado de ladrones y de gente que les quería hacer mal. Porque aún en las situaciones más peligrosas de la vida, Dios es capaz de proteger a sus hijos. Así como salieron 4 meses antes, Dios los protegió por todo el camino. Y cuando llegan a Jerusalén, Esdras dice, fue la mano bondadosa de nuestro Dios. Versículo 32 nos dice versículo 33, que ellos descansaron 3 días, que hubiera sido normal después de tantos meses de viaje. Y versículos 33 y 34 vemos que ellos llegan allí al 4.º día, dice, la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Llegan allí, pesan todo y están allí con el registro de lo que llevaron cuando salieron y están haciendo el registro de lo que llegó y todo concuerda. Y llegó todo exactamente como salió. ¿Por qué? Porque fueron fieles. Y aún la mano bondadosa de Dios estaba allí, en que estos hombres fueron fieles y no fueron tentados con todo el oro y la plata que ellos tenían encima, que ellos llevaron.
Y versículos 35 y 36 dice, los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Vemos que ellos llegan y ¿qué hacen? Adoran al Señor, alaban al Señor, ofrecen sacrificios al Señor, ofrenda al Señor. Qué momento, ¿no? Porque ellos han viajado por 4 meses y ahora han llegado ahí, están en Jerusalén. No han visto el templo hasta ahora que Zorobabel ha hecho 80 años antes. Y ellos llegan ahí y ofrecen sacrificios al Señor. Habrá sido algo hermoso. Habrá sido increíble. Y después en versículo 36 le entregan los edictos al rey. Este es el edicto de capítulo 7, que el rey dijo, el que no sigue lo que Esdras dice, lo mato. Y entonces apoyaron al rey, y apoyaron a Esdras, y apoyaron al pueblo, porque no les quedaba otra. Hermanos, al mirar capítulo 7 y capítulo 8 de Esdras en estas semanas, ¿no es Dios un Dios bondadoso? ¿No es Dios un Dios bondadoso? Cuando miramos aquí, vemos que 6 veces aparece esta frase en solo estos versículos. En capítulo 7, versículo 6, dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras. En capítulo 7, versículo 9, dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. En capítulo 7, versículo 28, dice que Dios lo fortaleció según la mano de Dios estaba sobre él. En capítulo 8, versículo 18, dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. En capítulo 8, versículo 22, dice que la mano bondadosa de Dios está para con todos los que buscan a Dios. Y en versículo 31 dice, llegamos a salvo por una sola razón, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre nosotros. La mano bondadosa de Dios está sobre el hombre de Dios, está sobre la mujer de Dios. Es una promesa de Dios. Y en su bondad vimos en capítulo 7 que Dios le extendió misericordia a Esdras delante del rey para volver y enseñar los estatutos y las leyes de Dios, para establecer jueces y para llevar toneladas de dinero. Y no solo eso, sino que en capítulo 8 vemos que le provee líderes para ir con él a Israel. Gente que se negó antes, pero que ahora Dios se lo proveyó y le provee seguridad al llegar a Israel. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué la mano de Dios es bondadosa sobre Esdras? ¿Por qué la mano de Dios es bondadosa sobre Israel? ¿Por qué? Quizás decimos, no sé, ojalá fuera así conmigo también. Volvamos a capítulo 7, versículo 10. En realidad, versículo 9 al final, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Uno de los porqués más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué estaba la mano bondadosa de Dios sobre él? Versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿No es Dios bondadoso? ¿Su mano bondadosa está sobre tu vida? ¿Sabes qué hacer? Debes dedicar tu corazón a 3 cosas. Estudiar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y enseñar a otros la palabra de Dios. Y si la mano bondadosa de Dios ya está sobre ti, entonces continuará. Y si la mano bondadosa de Dios no está sobre ti ahora, comenzará. Porque a medida que haces eso vas creciendo en el Señor y amando al Señor. Y Dios cuida de ti. Y cuando su bondad está sobre ti, entonces podés orar a Dios que Él dé líderes sabiendo que solo vienen por su provisión. Y debes humillarte ante Dios dependiendo de Él y de su mano bondadosa, realmente confiando en tus proyectos, en lo que vos haces en tu vida, que podés depender de Él y que Él va a hacer prosperar tu camino si Él quiere.
Y debes vivir con integridad sabiendo que aunque nadie más esté mirando, Dios está mirando y su mano bondadosa estará sobre ti. Y cuando ves la bondad de Dios sobre ti, puedes mirar todo el cuadro y puedes decir, alabado sea Dios, adorado sea Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Hermanos, este es el Dios que servimos, un Dios cuya mano bondadosa está sobre sus hijos dedicados a su palabra. Vos sos un hombre, una mujer de Dios. Vamos a orar. Padre, qué gran texto que tenemos ante nosotros hoy. Principios increíbles acerca del gran Dios que tenemos. Tú eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso y un Dios digno de toda adoración y alabanza. Y Padre, al contemplar tu bondad y tu grandeza, también vemos un hombre, Esdras, que es un ejemplo a nosotros de cómo luce un hombre de Dios. Y todo lo que Esdras logró, y todo lo que Esdras hizo, y todo el éxito que tuvo y que va a tener cuando miremos Esdras 9 y 10 y lleguemos a Nehemías 8, vamos a ver el éxito de este hombre. Y no fue un éxito propio o de arrogancia o de orgullo, sino un éxito de acuerdo a cómo tú estableces la palabra para la gloria tuya. Y él tiene este éxito porque tu mano está sobre él. Y el texto nos dice que tu mano está sobre él porque él dedica su vida, él dedica su corazón, él dedica todo su ser a estudiar tu palabra, a implementar tu palabra en su vida y a enseñarla. Y cuando vemos la práctica de esto es lo que vimos en capítulo 8, versículos 22 y 23, dice, todos los que buscan a Dios, su mano está sobre él y él busca a Dios. Él vive y aplica y en capítulo 9 y 10 vamos a ver que enseña también. Padre, te pido que eso sea así en nuestras vidas, que nosotros estemos dedicados a tu palabra y a medida de estudiar la palabra nos apunta a ti, nos apunta al sacrificio de Cristo. El Espíritu está obrando y vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y entonces vamos estudiando y aprendiendo y poniendo en práctica. Y luego debemos llevar eso a otros. Padre, si hay alguien aquí que no está viviendo esa vida en esa manera, solo se engaña a sí mismo porque tú sabes su corazón. Le pido que le des convicción en su corazón y que le des el entendimiento y la sabiduría de lo que necesita y es estar continuamente en tu palabra. Haber estudiado en el pasado fue bueno, pero lo que estudié en el pasado debe seguir siendo continuo en mi vida en el presente. No puedo depender de que un día estudié, hoy tengo que estudiar. No puedo depender de que un día apliqué, hoy tengo que aplicar. Te pido, Señor, que eso sea el deseo de nuestro corazón. Te pido, Padre, que si hay alguien aquí que está en contra tuyo, que entienda que tu poder, y tú eres poderoso, tú eres omnipotente, tú eres el todopoderoso, y ese poder y tu ira están en contra de él o de ella. Y que se den cuenta que no hay nada peor que tener la ira de Dios sobre mi vida. No hay nada peor que estar en las manos de un Dios airado. Te pido, Señor, que quebrante su corazón, que reconozca que es pecador y que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo porque nada va a quitar esa ira que tú tienes sobre él. Pero Jesucristo, quien es Dios, ha venido a este mundo y ha muerto en la cruz por su pecado. Y cuando murió en la cruz tomó toda la ira de Dios que nosotros merecíamos y la puso sobre Jesucristo.
Y Él fue la satisfacción de la ira de Dios. Y Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, porque por medio de Cristo podemos tener salvación y por medio de Cristo Dios ya no está airado con nosotros. Entonces Dios trató a Cristo como si muriera nuestra muerte y Dios nos trata a nosotros como si hemos vivido la vida de Cristo. Qué hermoso. Te pido que salves a cualquiera que hoy se niega a creer en ti, que le des convicción, que se arrepienta y confíe en Cristo como su Salvador, porque Cristo es el único camino al Padre y a la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.